Vamos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre los delitos informáticos y la normatividad internacional, para lo cual integramos Guadalupe Cidi Yastarimay, José Luis Quispe León, Lino Yaí Borda, Tomás Casas Zúñiga. Primeramente, tenemos que tener claro la naturaleza de los delitos informáticos. ¿A qué denominamos naturaleza de los delitos informáticos? Las tecnologías de información y las comunicaciones es fundamental en el mundo globalizado, pero también conlleva desafíos y riesgos. Estos desafíos y riesgos muchas veces afectan significativamente a la seguridad de la información en los sectores privados, ya sea públicos, y en la sociedad civil en general. Los delitos informáticos o cibernéticos en los últimos años ha ido a eso se le denomina su naturaleza, ¿no? Algunos autores nos definen los delitos informáticos como la representación, una acción que es llevado a cabo utilizando elementos informáticos o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software. También nos dice que el acceso no autorizado se refiere a la actividad ilegal en la que las personas o entidades obtienen accesos no autorizados a un sistema de información, ya sea dispositivos electrónicos, datos y demás. El espionaje informático, en este caso, es la actividad en que las personas o grupos o organizaciones obtienen información confidencial clasificada o sensible de información, ya sea tanto por medios electrónicos igualmente, utilizando técnicas o herramientas de hacking y demás. Y la interpretación no autorizada se refiere a la acción de obtener acceso y monitoreo de comunicaciones electrónicas sin consentimiento de parte del propietario en este caso. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los que son en marco de las normativas sobre los acuerdos internacionales. Es muy importante tener en claro los diferentes tipos de delitos informáticos que se ha considerado apropiado tomar en cuenta, ya primeramente reconocido por el Organismo de Naciones Unidas y también por el Convenio de Ciberdelincuencia que se llevó a cabo en el 2001, o denomina también Convenio de Budapest, en los cuales mencionan primeramente el fraude cometido mediante manipulación de computadoras. Eh, Dentro de ello se denomina lo que son las falsificaciones de información, daños o modificaciones de programas o datos computarizados, el acceso no autorizado a servicios y sistemas de información. En el convenio de Budapest se clasifica como delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas de información. Y esto tiene como artículos como son los accesos ilícitos, interceptación ilícita, ataques a la integridad de datos y demás. También está una que son delitos informáticos y delitos relacionados con el contenido, ¿no? Dentro de ellos de la informática, fraude informático y delitos relacionados con la pornografía infantil. Y también están los delitos relacionados con la infracción de la propiedad intelectual de los derechos afines. Esto está relacionado con la infracción de la propiedad intelectual de los derechos. Siguiente. Convenios internacionales sobre delitos informáticos. Una de ellas, o la más importante, es el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia que se llevó a cabo en el 2001, en la cual la mayoría de los países pertenecientes hoy en día actúan según las normativas o los acuerdos que tuvieron en aquel entonces.
La otra parte son las agencias o organizaciones internacionales como la Interpol, la FBI, la Organización de Naciones Americanas o OEA, tienen diversas divisiones especializadas en este tema, que son los delitos informáticos. Muchas gracias. Siguiente. Seguidamente tenemos los desafíos jurisdiccionales. En este caso, los retos relacionados con la jurisdicción a la hora de perseguir delitos informáticos son algunos de los principales. Jurisdicción territorial limitada. En este caso, nos dice que se requiere cooperación e intercambio. Esto depende de las asociaciones de los países, como en caso de Estados Unidos, China y Rusia, entre otros, es muy complicado y por la distancia. Otro es las diferencias legales y normativas. En este caso, cada país tiene sus normas y para proceder según el nivel del problema es muy complicado. Es por eso que muchas veces se obstaculiza y se demora. El siguiente es el anonimato y tecnología de ocultación. En este caso, el más utilizado es el VPN, donde se puede acceder remotamente desde varios lugares, además de utilizar nombres de personas o entidades. Con ese nombre poder hacer los delitos informáticos. Otro es las barreras culturales y el idioma. Claramente es el tiempo y el idioma que afecta en la traducción de las normas y entre otros. Siguiente. Ahora vemos el concepto de jurisdicción extraterritorial y su aplicación en caso de delitos informáticos. En este caso, el fundamento jurisdicción extraterritorial en caso de delitos informáticos tiene como principio territorialidad, en donde los delitos cometidos en su territorio pueden ser independientes de su nacionalidad, ya sean otras personas que hayan cometido dentro de la nación o además de proteger de ese país que haya cometido en otro país. Principio de protección, en donde hay normas que se tiene que proceder. Otros son la cooperación internacional y tratados. En este caso es el convenio de Budapest, en donde los fiscales hacen su llenado de formulario y comparten entre todos los afiliados de los países para que puedan proceder de manera sistemática. Otros son desafíos y críticas. En este caso se basa en la soberanía y los conflictos diplomáticos, como sería el caso de Estados Unidos y Rusia. Siguiente. Las medidas de ciberseguridad para la prevención y detección de delitos informáticos. En este caso, primero podemos establecer la prevención de delitos informáticos, sería la protección de redes. Luego es la actualización y parches de seguridad y la educación y concientización. Eso, eso para prevenirlos. Otro sería la detección. Una vez prevenido, tenemos que hacer la detección, el monitoreo y el análisis de actividades sospechosas, análisis forense digital. Esto es un poco más profundo. Luego es la colaboración y compartición de información. Esto entre entidades privadas y públicas para que puedan identificarlo. Otra es la mitigación de daños y respuestas a incidentes. En este caso sería tener respaldos de recuperación y respuestas rápidas ante algún problema. Siguiente. Ahora vemos los enfoques para proteger los sistemas y redes informáticos de las ciberamenazas. Como primer punto en las organizaciones se establece las políticas y prácticas de seguridad. En este caso tienen que ser claras y prácticas para que puedan funcionar. Luego es el firewall y sistemas de detección.
Esto es como un sistema de defensa. Otro es la autenticación y control de acceso. Esto es para que no puedan acceder de manera sencilla y proteger los sistemas. Otra es la actualizaciones y parches de seguridad. Esto cada cierto tiempo se tiene que revisar los defectos o algunas actualizaciones que se requieran. Otra es la encriptación de datos. En este caso, para poder asegurar la información, la confidencialidad, la encriptación es muy utilizada. Finalmente es la capacitación y concientización al personal. En este caso, se tiene que tener un control del personal que trabaja en las empresas y instituciones. Siguiente. Ahora vemos las técnicas de investigación que comúnmente se realizan. Técnicas y herramientas utilizadas. El más común es el análisis forense digital, en donde consta recopilar y preservar y analizar evidencias digitales. En casos más cruciales sería reconstruir los eventos para tener las pruebas. Otro es recuperación de datos. Entonces, esta es una técnica que se usan herramientas muy avanzadas o dispositivos para recuperar la información borrada. Análisis de registros y tráfico de red. En este caso, se hace un monitoreo de la red donde se hayan hecho alguna actividad sospechosa. Otro es la extracción y análisis de metadatos. En este caso, los metadatos serían las fechas, la hora, la ubicación. Ese es el análisis. Siguiente. Otros serían los retos asociados de recopilación de pruebas digitales y el mantenimiento de seguridad. Un caso muy evidente es la evolución de la tecnología. Cada vez la tecnología va siendo más complejo y es por eso que se necesita mayor capacitación. Otra es seguridad de las pruebas digitales. En este caso, las pruebas van variando y tiene una alta protección. Otra es el volumen y complejidad de los datos. En este caso, los datos se van acumulando en gran cantidad y es muy complejo. Otro sería la capacitación y especialización que se requiere para poder realizar estos trabajos. Y finalmente el tiempo y el recurso, que son los factores que son muy cruciales. Siguiente. Ahora les paso a mi compañero. Bien, vamos a hablar acerca de la cooperación internacional e intercambio de información. En este caso, vamos a dividirlo en dos ámbitos. Uno acerca de la importancia de la cooperación y por el otro, el papel de los marcos y mecanismos existentes para compartir información y las buenas prácticas. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos algunos beneficios que nos da la cooperación internacional. Bien, podemos ver que se comparte conocimientos, experiencias y recursos en diferentes países, lo que hace que cada país forme y formule una estrategia en cuanto a la información recibida. Por otro lado, es mantenerse al tanto de las tendencias, amenazas emergentes y contramedidas eficaces. Por otro lado, también se tiene que reforzar las capacidades de investigación y por último, comprender mejor la evolución de las ciberamenazas. La cooperación internacional y el intercambio de información es muy relevante debido a que los organismos encargados, ya sea de la aplicación de la ley, como es en el caso de Perú, que es el SINAC-DC y el CNS, que se encarga de la ciberseguridad en el Perú, mediante la ley 27927. Entonces establece ciertas políticas y al ver también
mediante el Convenio Internacional Budapest, crea esa cooperación para poder combatir frente a delitos informáticos. Por el otro lado, en los diferentes puntos, siguiente, en los diferentes puntos podemos ya centrarnos en 3 puntos claves, como es el intercambio de eficaz de información como elemento clave y el intercambio de información como plataforma para compartir conocimiento. Y por último, también sintetizado como una estrategia conjunta para prevenir, detectar y responder a las ciberamenazas. Entonces, todos estos enfoques hace que todos los gobiernos y todos los organismos involucrados puedan aplicar la ley y tanto ya sea en las organizaciones internacionales como nacionales puedan dar prioridad y reforzar la cooperación mediante el intercambio de información a nivel de ciertas normativas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los marcos y mecanismos existentes para compartir información y buenas prácticas. Resaltamos aquí el papel de la Interpol, la Organización Internacional de la Policía Criminal, por otro lado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Europol y por último las acciones públicas privadas como el Cyber Security Information Sharing Partnership y el otro, la otra asociación, Cyber Threat Intelligence League. Bueno, todas estas estructuras y mecanismos hacen existentes facilitan el intercambio de información y mejores prácticas que desempeñan un papel importante tanto para la lucha contra la ciberdelincuencia, tanto como el Interpol es una de las organizaciones para poder tener una cooperación internacional y combatir ante una amenaza o tal vez también realizar diferentes estrategias en conjunto junto a las demás organizaciones. Siguiente. Bueno, al hablar también de ciberdelincuencia, es muy importante poder dar un espacio acerca de la privacidad y protección de datos. En este caso, vamos a tener que enfocar el impacto que tienes de los delitos sobre los delitos informáticos y los marcos y reglamentos internacionales que hablan sobre la privacidad y protección de datos. Siguiente. Bueno, el impacto que tiene sobre la protección de datos es muy clara, puesto que a nivel de la red, todos los datos sensibles son muy sensibles a poder tener alguna filtración o algún error para poder filtrar nuestros datos personales, ya sea bancarios o entre otros. Entonces, lo que hace el impacto tiene sobre incidentes de ciberdelincuencia. Ahí tenemos a la violación de datos, robo de identidad y acceso no autorizado a nuestros datos personales. Y también como consecuencias de estos incidentes se dan las pérdidas financieras, daños tanto a la reputación pública o privada y el uso indebido de nuestros datos personales. El aprovechamiento también de vulnerabilidades en sistemas digitales por parte de los ciberdelincuentes. Eso es lo que se ha ido viendo sobre la privacidad que tienen nuestros datos. Y los desafíos que afrontan son la dificultad de aplicación de las normativas y por ende no garantizar una buena protección a escala mundial, ¿no? Siguiente. Bueno, los marcos y reglamentos internacionales tenemos ahí el Reglamento General de Protección de Datos, que es la que regula
sobre la normatividad para poder ser primordial en la protección de datos. Por otro lado, el PowerShell, el escudo de privacidad, y también algunos otros regímenes internacionales como la cooperación económica Asia-Pacífico y el Convenio 118, que estos marcos y reglamentos que existen regulan la protección de datos y asimismo garantizar la privacidad de las personas en, bueno, en la actualidad, en un mundo actual donde cada vez toda persona está interconectada. Vamos a continuar con el siguiente tema. Bien, continuando con la exposición, yo les hablaré sobre la legislación y aplicación de la ciberdelincuencia. Primeramente, la legislación sobre ciberdelincuencia en diferentes países y regiones del mundo. Como se sabe, hay leyes específicas que combaten delitos informáticos a nivel mundial. Por ejemplo, en México existen leyes que regulan el acceso no autorizado y interceptación de datos. Por otra parte, en España se cuenta con legislación integral contra delitos electrónicos como el hacking y la propagación de virus. Y también en la Unión Europea se ha implementado un protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia contra la propaganda racista y también xenófoba en línea. Por ello es fundamental la cooperación y el compromiso internacional en materia de seguridad, en este caso en línea, y la protección de los derechos de los usuarios en Internet. Y ahora vemos los mecanismos y procedimientos de aplicación de la ley en la lucha contra los delitos informáticos. Las unidades especializadas en diferentes organismos se encargan en este caso, de investigar y combatir estos delitos. En México, por ejemplo, la UNICIDES se encarga de investigar secuestros electrónicos, mientras que la DIPANDA, que es la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, se enfoca en actividades ilegales relacionadas con pandillajes en medios digitales. Además, se utilizan herramientas de software como el spyware para interceptar comunicaciones en Internet y también monitorear a ciberdelincuentes. Es importante invertir en ciberseguridad y proteger los sistemas y dispositivos electrónicos para evitar las vulnerabilidades en el mundo digital. Ahora vamos a ver la ciberguerra y ataques patrocinados por el Estado. Primeramente, el concepto de ciberguerra y ciberataques patrocinados por el Estado. En este caso, la ciberguerra implica conflictos armados en línea utilizando medios electrónicos, mientras que los ataques patrocinados por el Estado son perpetrados, en este caso, por los gobiernos con fines de políticos o militares. Por otra parte, a los esfuerzos internacionales para combatir la ciberguerra. Existen varias iniciativas como la Convención sobre Delitos Informáticos del Consejo de Europa y el Cybersecurity International o Information Sharing Act, que busca mejorar la cooperación y el intercambio de información entre naciones a fin de prevenir y combatir ciberataques. Los aspectos clave relacionados con la ciberguerra y los ataques patrocinados por el Estado. Algunos de los principales desafíos en este ámbito incluyen las amenazas actuales y futuras también, como en este caso puede ser el robo de información y sabotajes de sistemas críticos. Mm, En este caso, las consecuencias pueden afectar la economía, política, social, que estos ataques pueden causar. Para enfrentar estos desafíos es fundamental el desarrollo
desarrollar estrategias de prevención y marcos jurídicos que en la siguiente PPT lo veremos. En este caso, los marcos jurídicos y estrategias de disuasión. Existen diversas propuestas de estudios enfocados en manejar la seguridad cibernética y la prevención de ataques, como la estructura de ingeniería de requisitos de seguridad para líneas, de productos de software propuesta, ¿no? En este caso por el autor Millado. El marco legal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para desarrollar estrategias de ciberseguridad mencionado por Riveros. También están los lineamientos específicos para la ciberseguridad y la ciberdefensa en Colombia, establecido por Condes. Y también está la teoría de disuasión y la efectividad en el ciberespacio, discutida por Torres Soriano y Riveros. Ahora vamos a ver las tendencias futuras y retos emergentes en sistemas de seguridad informática, ya que es crucial estar al tanto de dos aspectos principales, los cuales son tendencias emergentes en delitos informáticos, donde se menciona el aumento del uso de la inteligencia artificial en la lucha contra el crimen cibernético. En este caso, como bien sabemos, la inteligencia artificial facilita el análisis en tiempo real de grandes volúmenes de datos. Otro punto, el uso cada vez mayor de dispositivos conectados a Internet que pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos. Otro punto es fundamental contar con soluciones de seguridad avanzados que permitan proteger la información en los sistemas de posibles ataques cibernéticos, ¿no? En este caso, las soluciones de seguridad deben abordar tanto la prevención como la detección y respuestas ante cualquier incidente que pueda suceder. También están los retos que plantean las tecnologías emergentes y la necesidad de una normativa internacional adaptable. En este caso, existen algunos puntos que son muy importantes. Implementar acciones efectivas para prevenir y erradicar los delitos cibernéticos. Esto es necesario desarrollar estrategias y también las herramientas que puedan permitan enfrentar de manera efectiva las amenazas. Luego, garantizar la seguridad cibernética frente a la rápida evolución tecnológica. Hoy en día las empresas o algún individuo deben estar siempre preparados para adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Lo cual conlleva que lleguen nuevas amenazas. Otro punto es establecer regulaciones internacionales adaptables al rápido desarrollo tecnológico. Y por último, enfocarnos en la educación y prevención, no solo en la sanción legal o o a los delincuentes. En este caso, implica bastante la educación y conciencia sobre la ciberseguridad, ya que son muy fundamentales para prevenir ataques. De manera rápida, la ciberdelincuencia requiere colaboración entre países, también las estrategias conjuntas, protección de información y leyes adecuadas. La cooperación entre estos sectores públicos o privados, sociales, civiles o organizaciones internacionales es crucial para fortalecer la seguridad cibernética y garantizar un futuro digital seguro. Muchas gracias.